Hola amigos, les traigo un nuevo video. Esta vez se trata de cómo modificar las tiras LED de un televisor para que enciendan solo con 12 voltios. Y así se podrá usar una fuente independiente o sacar un derivado de su misma fuente de alimentación. El encendido y el apagado de los LEDs se puede hacer con un transistor MOSFET. Ojo que este procedimiento solo es una opción más. Lo correcto siempre va a ser cambiar todas las tiras LED por nuevas. Y si la avería es la fuente que alimenta el backlight, se debe reparar, o en caso de que no se pueda reparar, se cambia la tarjeta completa. Esa es la solución normal. Pero yo siempre he buscado métodos y procedimientos alternativos, pensando en que no en todas las localidades de México o en otros países se pueden conseguir fácilmente los repuestos, ya sea de las tiras LED o de las tarjetas. Y en otras ocasiones sí las hay, pero el costo es muy elevado. El televisor que veremos hoy es marca Samsung de 40 pulgadas. Lo compré descompuesto y se usó para hacer la demostración, ya que sus LEDs venían intervenidos, igual la tarjeta fuente de poder. Estaba irreparable el circuito controlador del backlight porque le faltaban algunas piezas de montaje superficial y tenía dañadas sus pistas. Sin embargo, el televisor sí encendía y se podía ver la imagen oscura al fondo. Cambiar las tiras LED nuevas y conseguir otra tarjeta igual era muy costoso, así que se realizó el procedimiento para no desechar el televisor solo para piezas. Esto lo hice hace 6 meses y hasta el día de hoy sigue funcionando bien. No pude documentar el video desde las pruebas preliminares, así que solo les mostraré un resumen. Yo creo que con el material que se pudo grabar es suficiente como para que se comprenda y pueda servirles como información. ¿Ok? Vamos a comenzar. Este es el modelo del televisor. Es un Smart TV Samsung de 40 pulgadas. Aquí pueden ver en su interior la tarjeta principal y en la tarjeta fuente de poder el circuito controlador del backlight estaba irreparable. También cuenta con un corte en los cables que van hacia las tiras LED con unos empates aislados con cinta. Vamos a ver en qué condiciones se encontraban los LEDs. Por aquí están bien, pero en la parte de arriba tiene 2 tramos con un LED cada uno pegado con cinta. Y en la parte derecha también. Este diseño de tiras LED tiene 2 tiras curvas y una recta en la parte de en medio. El costo de estas tiras LED es algo elevado, por lo que decidí hacer el procedimiento convirtiéndolas a 12 voltios. Estas son las tiras LED que vamos a utilizar para hacer la modificación. Son de un televisor JVC. Cuenta con 8 LEDs cada tira. Aquí pueden ver el modelo. Lo que haremos es hacer un corte en la parte de en medio para dividirlo en 2 partes de 4 LEDs. Lo vamos a hacer en las 3 tiras LED y con esto obtendremos 6 tramos que pueden alimentarse con 12 voltios. Simplemente con una cegueta se pueden cortar las pistas, ya sea completamente, pero en este caso solamente se hizo un medio corte para aislar las pistas y dividir esa tira LED en 2 partes. Ahora con la fuente regulada la colocamos en 12 voltios aproximadamente para probar. Colocamos las puntas en la polaridad correcta y ahí pueden ver cómo se iluminan. Vamos con el otro lado. Muy bien. Ahí ya queda divididas y simplemente hay que hacer una conexión en paralelo con todas las demás secciones y vamos a proceder a instalarlas. Las vamos a instalar con cinta de doble cara.
Aquí vamos a hacer un cálculo para colocarlas simétricamente, ya que no son exactamente iguales a las originales, y tendremos que hacer un ajuste cortando la lámina reflejante. Muy bien, ya están conectados los cables con las 6 secciones de 12 voltios en paralelo, y sacaremos los cables por aquí. Aquí pueden ver los cables, el color rojo es el positivo y el blanco es el negativo. Muy bien, colocamos un poco de cinta para proteger los cables. Ahora vamos a realizar otra prueba ya con los 6 tramos de LEDs conectados para comprobar la intensidad de la iluminación. Aquí pueden ver, la intensidad de la iluminación es suficiente para que podamos tener una imagen nítida en nuestro televisor. Vamos ahora a proceder a colocar la lámina reflejante. Antes de proseguir, aquí les dejo un esquema de los cortes que se hicieron, de la conexión de los cables y su polaridad. Estos LEDs son para 3.2 voltios, por lo que para alimentar cada tramo de 4 LEDs es necesario un voltaje aproximado de 12.8 voltios. Aquí, en este caso, como las otras tiras LED eran curvas, tendremos que hacer un corte en forma recta por cada una de sus tiras LED. Pero si tenemos la lámina reflejante de las tiras LED recuperadas, será mucho más fácil, ya que después de hacer el corte de las líneas rectas, colocaremos encima la lámina reflejante de las tiras LED originales y no tendremos ningún problema. Los difusores entrarán en los agujeros, pero en caso de no tenerlas, puede quedar así, no afectará en mucho la iluminación. Y para evitar sombras, pegaremos la lámina reflejante con cinta de doble cara. Así quedó. Si está bien pegada a la lámina reflejante no causará sombras, y verán que no afecta en nada en la iluminación, y esta va a ser uniforme. Aquí vamos a hacer una prueba con nuestra fuente de alimentación. La colocamos en 12.3 voltios. Está colocada directamente a los LEDs. El televisor está encendido y, como pueden ver, la imagen es excelente. Aquí pueden ver la variación si movemos el control hacia menos voltaje, y si le subimos un poco más, la intensidad de la iluminación varía. Este paso es buscar una fuente de alimentación de donde obtendremos el voltaje para iluminar los LEDs. Lo que haré es adaptar otra fuente semejante a esa, también de un televisor Samsung. Recordemos que tiene una fuente de 13 voltios y esa nos será útil para alimentar los LEDs. Yo tenía por ahí otra tarjeta de un modelo parecido de 46 pulgadas y es la que vamos a utilizar esta vez. Había yo pensado instalar esta fuente de alimentación de otro televisor Samsung de 32 pulgadas, pero solo cuenta con un diodo, y esta otra lleva 4 diodos en la fuente de 13 voltios y tiene más potencia para iluminar los LEDs con una mejor intensidad. Aquí estamos haciendo la prueba de los amperes y tenemos que son 540 miliamperios que se reparten entre los 6 tramos de
LEDs, así que no tendrá ningún problema de sobrecalentamiento, y eso lo vamos a comprobar un poco más adelante con nuestro termómetro digital. Ahora solo se va a proceder a instalar y vamos a ver también cómo vamos a encender y apagar los LEDs para que no estén constantemente prendidos. Aquí tenemos ya un buen rato con los LEDs encendidos conectados a la fuente y no hay ningún tipo de sobrecalentamiento ni en los diodos ni en los LEDs. Muy bien, aquí colocamos una lámina aislante para evitar cortocircuitos. La tarjeta ya está conectada a la otra en la entrada de la línea doméstica, colocando la misma polaridad de fase y neutro. Aquí ya la vemos instalada, asegurada con tornillos y con un cable a tierra. Muy bien, la tenemos conectada directamente a los LEDs. Después vamos a ver cómo se enciende y se apaga para evitar que estén constantemente encendidos los LEDs. Aquí tenemos una prueba previa, todavía con la tarjeta conectada directamente, para ver la calidad de imagen. Vamos a proceder a conectar el televisor. Ahí pueden ver que al conectar encienden directamente los LEDs, pero solamente vamos a comprobar la calidad de imagen. Ahí la tenemos. Pues es una imagen aceptable. Ahora vamos a ver cómo hacer el circuito para que encienda y apague los LEDs de acuerdo al encendido y apagado del televisor. Este es el esquema para encender y apagar los LEDs. El negativo de las tiras LED va conectado mediante un MOSFET a tierra y este se activa o se desactiva de acuerdo al pulso de voltaje tomado desde los 5 voltios de la entrada USB del televisor. Aquí tenemos ya todo el circuito conectado y después de unas horas de estar funcionando vamos a comprobar las temperaturas. Probamos el transistor MOSFET, que es con el que activamos y desactivamos las tiras LED. Vemos que tiene una temperatura óptima, no sobrepasa de los 40 grados. Aquí tenemos 42 en uno de los diodos, pero está dentro del rango normal. Pueden ver que la temperatura en la lámina donde se encuentran los LEDs es de 31 grados. Así que prácticamente no hay nada de sobrecalentamiento. Muy bien, ahora vamos a proceder a hacer la prueba final de el encendido y apagado y verificaremos la calidad de la imagen. Aquí veremos ya la prueba final. Vamos a encender el televisor con el control remoto y ahí pueden ver los LEDs apagados. Al encender el televisor se encenderán los LEDs y al apagarlo pues se apagará también el panel de iluminación. Ya con esto queda funcionando normalmente con una imagen bastante aceptable. Si acaso bajará un poco la intensidad de la iluminación original
aproximadamente en un 20%, que la verdad es muy poco perceptible. Eso es todo en este video, amigos. Espero que esta información sea de utilidad. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.